Buenos días. En este vídeo voy a explicar cómo podemos obtener algunas macromagnitudes que se utilizan en contabilidad nacional a partir del PIB. En primer lugar, vamos a ver cómo transformar del Producto Interior al Producto Nacional. Posteriormente veremos cómo transformar del Producto Precios de Mercado al Producto Coste de los Factores. Veremos también cómo pasar del Producto Bruto al Producto Neto. Y hablaremos de dos macromagnitudes muy importantes que son la renta nacional y la renta personal disponible. En primer lugar, cuando hablamos del PIB, si lo recordáis, hablamos de que se refería a la producción que se realizaba dentro de un país. Pero en ciertas ocasiones también puede ser interesante saber qué es lo que producen los nacionales de un país sin importar dónde se encuentre. Por ello, lo que vamos a tener que hacer si tenemos el PIB, el Producto Interior, es restar el volumen de las rentas que obtienen los factores extranjeros en el país y sumarle lo que obtienen los factores nacionales, es decir, en este caso los españoles, que viven, que digamos obtienen esas rentas en el extranjero. Es decir, al Producto Interior, para pasarlo al Producto Nacional, tendremos que restarle las rentas de factores extranjeros en el país y sumarle las rentas de factores nacionales en el extranjero. Con eso obtenemos el Producto Nacional. Al revés, si ahora mismo tuviéramos el Producto Nacional y quisiéramos obtener el Producto Interior, el Producto Nacional, recordamos que es lo que producen los nacionales del país, en este caso imaginemos los españoles, sin importar dónde estén. Por lo tanto, si queremos obtener el Producto Interior, que mide lo que se obtiene dentro del país, sin importar quién lo fabrica, tendremos que restarle lo que producen los españoles en el extranjero, es decir, las rentas de factores nacionales en el extranjero, y sumarle lo que obtienen los extranjeros en el país, es decir, las rentas de factores extranjeros en el país. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuál de los siguientes conceptos deberíamos incluir en el cálculo del PIB español? Por ejemplo, la producción de un barco pesquero de tarifa. Sí, porque se está produciendo en España. Y las rentas que obtiene una familia británica que vende joyería de lujo en Sotogrande, que es donde vive. También, ya que se está produciendo en España. Y las rentas que genera una empresa española que fabrica ron en Cuba. Bueno, en este caso no, ya que aunque sea una empresa española, está fabricando en Cuba y por lo tanto forma parte del PIB de Cuba, no del PIB español. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, con las rentas que genera un restaurante español como Casa Verde en Gibraltar? Pues tampoco serían parte del PIB español, ya que no se está produciendo dentro del territorio español. En este caso contribuiría al PIB de Gibraltar. De los conceptos anteriores, ¿cuáles tendrían que incluirse en el cálculo del Producto Nacional? Pues bien, la producción de un barco pesquero español de tarifa sí tendría que incluirse, ya que se trata de un barco español, es decir, de un factor nacional. Las rentas que obtiene una familia británica que vende joyería de lujo en Sotogrande, en este caso no. ¿Por qué? Porque se trata de una familia británica y aunque produzca en España, se trata de un factor extranjero. Por lo tanto, contribuirían al Producto Nacional británico, no al Producto Nacional español. Las rentas generadas por una empresa española que fabrica ron en Cuba, que si recordáis no formaban parte del PIB español, sí que van a formar parte del Producto Nacional español, ya que aunque se produzca en Cuba, esta producción la genera una empresa española y por lo tanto se va a contar dentro del Producto Nacional español. Y esto mismo ocurrirá con el restaurante Casa Pepe, que está regentado por un español en Gibraltar. Como hemos visto anteriormente, tenemos tres maneras de calcular el PIB. Podemos calcular el PIB por el lado del gasto, sumando el gasto de los diferentes agentes económicos. Podemos calcularlo por el lado de la renta, teniendo en cuenta la remuneración de los distintos factores productivos. Y por último, podemos calcularlo por el lado del valor añadido, sumando el valor añadido de los distintos sectores. Vamos a verlo con más detalle.
Por el lado del gasto tenemos, por un lado, el consumo, que es el gasto de las familias, por otro lado, la inversión empresarial, el gasto público y, por último, las exportaciones netas. Tenemos que sumar las exportaciones y restar las importaciones. El PIB que obtenemos a través de este método es un PIB a precios de mercado, porque se están valorando los bienes y servicios al precio al que se intercambian en el mercado. En segundo lugar, el PIB por el lado de la renta. Tenemos en cuenta la remuneración de los factores productivos. En primer lugar, los salarios, que es la remuneración del factor trabajo, los alquileres, que es la remuneración del factor tierra, los intereses, que son la remuneración del factor capital, y por último los beneficios empresariales. Cuando hacemos el cálculo del PIB por este método, lo que obtenemos es el PIB a coste de los factores. Es decir, vamos a ver a continuación qué diferencia tenemos con el PIB a precios de mercado. Y por último, el PIB por el lado del valor añadido, simplemente vamos a sumar el valor añadido de los distintos sectores. En este caso también vamos a obtener el PIB a coste de los factores. Bien, ¿cómo podemos pasar del producto medido a precios de mercado al producto medido a coste de los factores? Pues bien, para eso tenemos que, a partir del valor del producto a precios de mercado, restarle los impuestos y sumarle las subvenciones. Recordamos que el producto a precios de mercado está teniendo en cuenta el valor que tienen esos productos en el mercado. En ese valor se tienen en cuenta los impuestos indirectos, como por ejemplo el IVA, pero no se están incluyendo las subvenciones que reciben esas empresas. Por eso tenemos que realizar digamos, esa operación para poder obtener el producto a coste de los factores. Del mismo modo, si nos dieran en primer lugar el producto a coste de los factores, podríamos calcular el producto a precios de mercado haciendo la operación inversa. Sumaríamos los impuestos indirectos y restaríamos las subvenciones. Vamos a ver un ejemplo. Si tenemos en una región que el valor de consumo a las familias es de 12.000 euros, una inversión de empresas de 6.000 euros, un gasto del sector público de 5.000 y unas exportaciones netas de 5.000, sabiendo que además los impuestos indirectos son 600 euros y las subvenciones que se han recibido por parte de las empresas son 200 euros, ¿cuánto sería el PIB a coste de los factores en esta economía? Pues bien, en este caso no vamos a poder calcular el Producto Interior Bruto a coste de los factores directamente, ni por el lado del valor añadido ni por el lado de la renta, porque no nos dan, digamos, la información que necesitamos. Por lo tanto, primero vamos a tener que calcular el PIB a precios de mercado, es decir, el PIB por el lado del gasto, sumando sus distintos componentes, son consumo, inversión, gasto público y las exportaciones netas. En este caso son 26.000 euros. Y a partir de aquí, para hallar el PIB a coste de los factores, vamos a hacer la operación que hemos visto, restarle los impuestos indirectos y sumar las subvenciones. Vemos que nos queda un PIB a coste de los factores de 25.600 euros. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Cuál sería el valor del PIB a precios de mercado si sabemos que el PIB a coste de los factores es 800.000, los impuestos indirectos son 100.000 y las subvenciones son 125.000? Pues bien, en este caso tendremos que hacer la operación inversa. Tenemos el PIB a coste de los factores y queremos obtener el PIB a precios de mercado. Así que vamos a tener que sumarle los impuestos indirectos y restarle las subvenciones que reciben las empresas. Por lo tanto, en este caso nos va a quedar un PIB a precios de mercado de 775.000 euros. Cuando decimos Producto Interior Bruto, ¿qué significa eso de bruto? Pues bien, una parte de lo que se produce en una economía a lo largo de un año se tiene que destinar a reemplazar los bienes de equipo, máquinas, etcétera, que se han ido deteriorando o que se han quedado obsoletos. Pues bien, esa depreciación, esa pérdida de valor, ese consumo de capital, que vamos a llamar también amortización, lo podemos reflejar en, digamos, en la contabilidad nacional, teniéndolo en cuenta, restándolo del producto bruto. Lo que obtenemos es el producto neto.
¿De acuerdo? Entonces, para pasar de producto bruto a producto neto tendremos que restar esa depreciación o esa amortización que se produce de los bienes de capital. Y al contrario, si nos dan el producto neto, para pasar al producto bruto simplemente tendremos que sumarle esa depreciación. Por lo tanto, 3 operaciones que tenemos que tener muy claras para operar con estas diferentes macromagnitudes. Para pasar de Producto Interior a Producto Nacional, vamos a tener que restar la renta de los factores extranjeros en el país y sumarle las rentas de los factores nacionales en el extranjero. Tendremos que hacer la operación contraria en caso de que queramos pasar del Producto Nacional al Producto Interior. Para pasar del Producto Bruto al Producto Neto, vamos a tener que tener en cuenta la depreciación de los activos, restándosela. De nuevo, si queremos hacer la operación contraria, tendremos que sumar la depreciación para pasar de producto neto a producto bruto. Y por último, para pasar de producto a precios de mercado a producto a costa de los factores, tendremos que restar los impuestos indirectos y sumarle las subvenciones. Vamos a realizar un ejercicio. Se pide calcular el Producto Interior Bruto a coste de los factores, el Producto Interior Neto a precios de mercado, el Producto Nacional Neto a precios de mercado y el Producto Nacional Neto a coste de los factores a partir de estos datos. PIB a precios de mercado es igual a 100, la renta de factores nacionales en el extranjero es 10, la renta de los factores extranjeros en el país es de 5, las amortizaciones son 10, los impuestos indirectos son 20 y las subvenciones son 5. Pues bien, sabemos que el Producto Interior Bruto a coste de los factores lo podemos calcular restando al Producto Interior Bruto a precios de mercado los impuestos indirectos y sumándole las subvenciones. 100 menos 20 más 5 nos da un Producto Interior Bruto a coste de los factores de 95. Bien, a continuación el Producto Interior Neto a precios de mercado lo podemos calcular como el Producto Interior Bruto a precios de mercado menos las amortizaciones. El único cambio que tenemos que hacer es pasar de bruto a neto. Por lo tanto, como sabemos que el Producto Interior Bruto a precios de mercado es de 100 y las amortizaciones son 10, el Producto Interior Neto a precios de mercado será 90. A continuación nos piden el Producto Nacional Neto a precios de mercado. Como hemos calculado antes el Producto Interior Neto a precios de mercado, simplemente tendríamos que pasar de ese Producto Interior Neto a precios de mercado al Producto Nacional Neto a precios de mercado, pasarlo de interior a nacional, y para ello restamos las rentas de factores extranjeros en el país y le sumamos las rentas de factores nacionales en el extranjero. 90 menos 5 más 10 nos queda un Producto Nacional Neto a precios de mercado de 95. Y por último tenemos el Producto Nacional Neto a coste de los factores. Como anteriormente acabamos de calcular el Producto Nacional Neto a precios de mercado, sabemos que para pasar a coste de los factores lo que tenemos que hacer es restarle impuestos indirectos y sumarle las subvenciones. Como los impuestos indirectos son 20 y las subvenciones son 5, nos queda un Producto Nacional Neto a coste de los factores de 80. El Producto Nacional Neto a coste de los factores también lo conocemos con el nombre de renta nacional y es una medida muy importante para analizar el consumo en un país. Nos está midiendo la renta que reciben los propietarios de los sectores productivos y, digamos, explicado de otra manera, nos está mostrando cuál es el volumen total de los ingresos que obtienen los distintos agentes productivos por participar en el proceso productivo. Por ejemplo, vamos a calcular la renta nacional teniendo en cuenta que el PIB a precios de mercado es de 3.000, que la amortización es de 150, que los salarios, alquileres, intereses y beneficios obtenidos por nacionales en el extranjero son de 50 euros, que los salarios, alquileres, intereses y beneficios que obtienen los extranjeros en nuestro país ascienden a 30, y que los impuestos indirectos que pagan las empresas son 550, además de tener en cuenta que hay unas subvenciones que reciben las empresas de 150. Bien, ¿cómo vamos a calcular la renta nacional? Lo primero es que tenemos que tener muy claro que la renta nacional es lo mismo que el Producto Nacional Neto a coste de los factores. Bien, con lo cual
Yo quiero calcular el Producto Nacional Neto a coste de los factores, pero en estos datos que nos están proporcionando solo nos están dando el PIB a precios de mercado. Vamos a tener que ir transformando este Producto Interior Bruto a precios de mercado paso a paso. Eso es lo importante, que tenemos que ir paso a paso indicando cada una de las operaciones que vamos haciendo hasta obtener el Producto Nacional Neto a coste de los factores. Podemos hacerlo en diferente orden, pero sabemos que el Producto Interior lo vamos a tener que pasar a Nacional, que el Producto Bruto lo vamos a tener que pasar a Neto y que del producto a precios de mercado vamos a tener que pasar al producto a coste de los factores. Vamos a ir paso a paso. En este caso, vamos a empezar pasando de precios de mercado a coste de los factores. ¿De acuerdo? Producto Interior Bruto a precios de mercado a Producto Interior Bruto a coste de los factores. Si recordáis, para pasar de producto a precios de mercado a producto a coste de los factores, lo que hay que hacer es restar los impuestos indirectos y sumar las subvenciones. ¿De acuerdo? Pues bien, en este caso, como el producto interior bruto a precios de mercado es de 3.000, los impuestos indirectos son 550 y las subvenciones son 150, nos queda un Producto Interior Bruto a coste de los factores de 4.600 euros. Bien, una vez que estamos aquí, del Producto Interior Bruto a coste de los factores, podemos pasar al Producto Nacional Bruto a coste de los factores, con lo cual en este caso el paso que vamos a dar es transformar de Producto Interior a Producto Nacional. ¿Recordáis cómo se hacía esa transformación? Bien, lo hacemos restando las rentas de los factores extranjeros en el país y sumando las rentas de los factores nacionales en el extranjero. Pues bien, para esto nos fijamos, partimos del Producto Interior Bruto a coste de los factores, que era 4.600, le restamos esas rentas de factores extranjeros en el país, que son de 30, esos salarios, alquileres, intereses que obtienen los extranjeros en nuestro país, esos son las rentas de factores extranjeros en el país. Y le sumamos las rentas de los factores nacionales en el extranjero, que en este caso son 50. Nos queda un Producto Nacional Bruto a coste de los factores de 4.620. Pues bien, el último paso que nos queda dar es simplemente pasar de ese Producto Nacional Bruto al Producto Nacional Neto a coste de los factores. Si recordáis, para pasar de bruto a neto, el único cambio que hay que hacer es restar la depreciación. Como en este caso, esa depreciación o amortización es de 150, nos queda que la renta nacional o Producto Nacional Neto a coste de los factores es de 4.470. Por último, tenemos la renta personal disponible, que es la parte de la renta que efectivamente pueden gastar las familias. Para calcularla, simplemente tenemos que partir de la renta nacional, restarle el ahorro de las empresas, que vamos a llamar beneficio no distribuido, que es la parte de los beneficios de las empresas que éstas no reparten entre sus accionistas. Le restaremos también los impuestos directos, ya sea pagados por las empresas, el impuesto sobre el beneficio, el impuesto de sociedades, las personas, el impuesto de la renta, o también las cotizaciones a la seguridad social, que también las vamos a considerar impuestos indirectos en términos de contabilidad nacional. Y a esto tendremos que sumarle las transferencias que reciben las personas del sector público. Pues, por ejemplo, las pensiones o la prestación por desempleo, el paro, becas, etc. El resultado de esta operación, que es la renta personal disponible, nos muestra realmente de qué renta disponen efectivamente las familias para gastar. Vamos a calcular un ejemplo. Tenemos allá el valor de la renta nacional y la renta personal disponible de acuerdo a la siguiente información. Tenemos beneficios no distribuidos de 5.000, cotizaciones a la seguridad social de 10.000, Producto Nacional Neto costo de los factores de 120.000, impuestos sobre beneficios de 26.000, impuestos sobre la renta de las personas de 18.000 y transferencias de 6.000. Pues bien, primero, renta nacional. ¿Cuánto es la renta nacional teniendo en cuenta esta información que nos están dando? Pues bien, si recordáis, la renta nacional es lo mismo que Producto Nacional Neto a coste de los factores, así que no hay que hacer ninguna operación para calcularlo. Directamente sabemos que la renta nacional son 120.000 unidades monetarias, ya nos lo están diciendo directamente. Bien, ahora,
para pasar de la renta nacional o Producto Nacional Neto de los factores a la renta personal disponible, si recordáis, tenemos que restar el beneficio no distribuido, restar los impuestos directos y sumar las transferencias. Pues bien, la renta personal disponible será el Producto Nacional Neto de los factores, que en este caso son 120.000, le restaremos el beneficio no distribuido, que en este caso son 5.000, le restaremos los impuestos directos, recordamos que son el impuesto sobre beneficios, impuestos sobre la renta de las personas y las cotizaciones de la seguridad social, y a esto hay que sumarle las transferencias, que en este caso son de 6.000. El resultado es que la renta personal disponible es de 67.000 unidades monetarias. Nada más, espero que este vídeo os haya resultado útil, que os haya ayudado a entender el tema y os dejo con algunos enlaces por si queréis tener algo más de información sobre este tema o realizar algunos ejercicios adicionales.